cómo comenzó la batalla. Muchas veces enseñamos y predicamos que la batalla comenzó cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahí no comenzó la batalla. Ahí se intensificó la batalla. Pero la batalla ni comenzó con Adán y Eva. La batalla comenzó en el cielo. Increíblemente, la batalla comenzó en el reino de los cielos, donde se rebeló Satanás contra Dios porque quería hacerse semejante a Dios. Dios había hecho un querubín perfecto, porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. En esta noche usted mire ese perfecto. Aunque usted se ve imperfecciones, Dios lo ve a usted y a mí, nos ve perfecto. Y la obra que Él culminará en ti, la hará perfecta. Él no te va a fallar. Dios no nos va a fallar. Hizo un querubín perfecto llamado Lucero, o Lucifer, o Luzbel. Al ver su belleza, incalculable belleza, quiso hacerse semejante a Dios. Se rebeló contra Dios, y al rebelarse contra Dios, por supuesto, Dios es el Dios El Shaddai, Dios omnipotente. Él existe por sí mismo desde la eternidad ante la eternidad. Antes de Él no hubo nadie, ni después de Él tampoco lo habrá. Y nadie puede usurpar su lugar. Por lo tanto, Dios lo derribó y vino a la tierra. Y al venir a la tierra, dice que había contratado la tercera parte de los ángeles de la tierra. De los ángeles del cielo, y junto con ellos vino a implantar su gobierno satánico aquí sobre el globo terráqueo. Busca conmigo Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Si usted tiene el libro, ahí está, no tiene que buscarlo. Mira solamente ese libro y ahí está. Dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, es decir, el ángel Miguel y sus ángeles, los ángeles de Dios, luchaban contra el dragón. El dragón es Satanás. Luchaban el dragón y sus ángeles. Dice el Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Fíjate que antes de ser derribado del cielo, presentó una lucha. Dice que hubo una lucha ahí arriba. Dice que hubo una lucha en el cielo. O sea, él se resistió a ser derribado. Y al resistirse a ser derribado, entró en acción los ángeles del cielo, junto con los ángeles que se levantaron contra Dios, y fue derribado. Mira lo que dice el capítulo 12, versículo 9 del mismo libro de Apocalipsis. Dice, y fue lanzado fuera el dragón. Acuérdate que el dragón se refiere a Satanás. La serpiente antigua, que fue la que engañó al hombre. Le llama la serpiente antigua porque lo primero que existió fue Adán y Eva. ¿Y quién fue el que se le reveló a Eva ahí en el jardín del Edén? Satanás, a través de la figura de la serpiente. Por eso es que le llaman la serpiente antigua, porque está desde el comienzo. La serpiente antigua, que se llama ¿qué? Diablo y Satanás. O sea, nuestro adversario, nuestro contrario, nuestro oponente, el cual engaña al mundo entero. Fíjate que la función del diablo, la función de Satanás es ¿qué? Engañar al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ya el Lucero, o Luzbel, o Lucifer, llegó a ser ya no conocido como un ángel hermoso. La Biblia dice que cuando fue derribado del cielo, para siempre dejó de ser. En Isaías capítulo 14 podemos ver ahí que habla acerca de la función de cómo Él se manifestó allá arriba en el cielo, y también en Ezequiel capítulo 28. También después se lo dejo para la casa, por favor, para que usted lo lea, cómo Él se reveló en el cielo. Pero Dios le había pronosticado que Él iba a dejar de ser para siempre. O sea, su hermosura iba a dejar de ser y se convertiría en un espanto para todas las naciones. Eso de que yo he escuchado, he escuchado santeros y espiritistas y gente que se le presentó Satanás y era hermoso en gran manera. Satanás no es hermoso. Satanás no es hermoso. Luzbel fue hermoso. Lucero fue hermoso. Y acabado, dice, acabado en hermosura. Perfecto era desde el día de su creación.
Amén. Pero después que se rebeló contra Dios, dejó de ser. Dejó de ser. Ahora es espanto para todas las naciones. Esa figura horrorosa y todo eso que tú ves, ese es el espanto. Tú ves un demonio y lo que tú ves es un espanto. No hay nada de belleza en él. Aunque se quiera vestir de ángel de luz, no es ángel de luz. Habita en la oscuridad y en las tinieblas, en las regiones celestes. Por eso es que le llaman el príncipe de las tinieblas. Entonces, él llegó a ser conocido como Satanás y los ángeles que lo siguieron en su rebelión como demonios, porque estaban al servicio de él. O sea, si Satanás dejó de ser lo que era, los ángeles también dejaron de ser lo que eran. Amén. Acuérdate que la rebelión y el pecado, ¿qué es lo que nos hace? Nos destruye, nos quitan la imagen de lo que somos. ¿Por qué el hombre perdió la imagen de Dios en el jardín del Edén? Por causa del pecado. Entonces, los espíritus demoníacos tienen una función de poder entrar dentro de las personas. Entran a poseer las mentes, entran a atormentar, a controlar y a usar a los humanos que pertenecen al reino de Satanás. Las personas que se suicidan son personas que han sido controlados sus pensamientos y sus emociones por un demonio. Todo lo que tú ves que sucede en el mundo natural tiene una causa en el mundo espiritual, hablando en el mundo espiritual satánico. Hay dos reinos que están en pugna, hay dos reinos que están en contradicción, y es el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Son dos reinos oponentes. Todo el desastre que tú ves que nosotros vemos en el mundo, toda la violencia, la sangre derramada, todo lo que está sucediendo, eso tiene una causa espiritual satánica. Detrás de todo eso está Satanás escondido. Amén. Esas personas que tú ves que hay personas que se tratan de suicidar y después que se suicidan, y quizá, o no se suicidan, quedan medio, tú sabes, medio muerto, medio vivo, pero llegan nuevamente a la vida. Dice que ellos escuchaban una voz que les decía: suicídate, 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 ya la vida no tiene sentido. Por supuesto, la vida sin Cristo jamás en la vida puede tener sentido, porque el único que le da sentido a nuestra vida se llama Jesús. ¿Cuántos tienen sentido de vivir por Él ahora? Todos los que estamos aquí en esta noche. Los mismos demonios son los que motivan a los actos malignos que son realizados por hombres y mujeres. Esas cosas terribles que usted ve que suceden. Hoy la pastora por poco tiene una situación un poquito terrible. Ella vino aquí a la iglesia, parece el aire acondicionado de mi casa, el tubo que sale para afuera, no estaba drenando bien y se me estaba metiendo el agua del aire acondicionado dentro de la casa. Y por cosas, yo le dije, bueno, si en la iglesia tenemos un vacuum, yo le había dicho ayer, vamos en la noche y lo recogemos. Pero yo le había dicho, mira, hubiéramos ido temprano, en 20 minutos o media hora, llegamos y lo recogíamos y otra media hora por acá y lo habíamos hecho. Ella deja a la niña temprano en la escuela y viene para acá. Y cuando viene para acá, para el parqueo, se le mete un carro dentro del parqueo y una morena y un moreno, pues vienen y la tratan tú sabes, se la acercaron. Y la tequería le insistían que abriera la iglesia y que entrara para allá adentro. Ábreme la iglesia, ábreme la puerta, y ella salió, tuvo la habilidad de poder salir para la acera. Y le dijo, si tú no sales de aquí te llamo a la policía. Pero ya tú sabes, dos personas, los dos se bajaron del carro y pues en la puerta ahí la trataron de intimidar y trataron de que si ella abre la puerta, ¿qué tú crees que hubiera sucedido? Pero qué bueno que eso es una actividad totalmente satánica, una influencia totalmente satánica, pero dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová, la diferencia, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que los temen y los defiende. Ella cogió autoridad, le dijo, si no te vas de aquí, te llamo la policía. Tuvo la habilidad de salir para afuera, y ellos cogieron y montaron en el carro y se fueron. Pero dime tú que lo hubiera tomado en el momento que está abriendo la puerta para entrar para dentro de la iglesia. Amén. Son cosas que suceden, pero Dios está con nosotros. Después le dije, ¿pero qué tú haces ahí? No, que fui a buscar el vacuum. Dile, bueno, mira lo que Dios te evitó. Dios te evitó un gran problema. Tremendo, ¿no?
Entonces, eso es lo que sucede. Por eso tú ves que las personas pues asaltan, las personas roban, las personas matan. Detrás de todo eso está la mente del diablo. Así como nosotros tenemos la mente de Cristo para hacer las cosas buenas, ellos tienen la mente del diablo, totalmente satánica, para hacer cosas imaginables. Tienen la astucia, la sutileza para hacer cosas imaginables. ¿Quién se le iba a ocurrir que alguien iba a coger un avión y estrellarlo contra las Torres Gemelas de Nueva York? ¿Quién pensó eso en la vida? Jamás en la vida nos pasó eso por la mente, ¿verdad? Sin embargo, sí estaba ya elaborándose en la mente de Satanás. ¿Qué es lo que hace? La traspasa a la mente. Así como Dios nos da sabiduría y nos da inteligencia para lo bueno, el diablo da inteligencia y sabiduría para lo malo a aquellos que les presten la mente. Tú me dirás, pero yo no le presto la mente al diablo para esas cosas. ¿Cuántas veces te dice el diablo y te susurra al oído, tú no puedes hacer esto? O tú nunca llegarás. ¿Cuántas veces tú lo has susurrado? ¿Dónde está tu Dios? Mira todas las cosas que te están pasando. Y tú tan buena gente que eres, te has apartado de todo. Has vivido una vida en santidad, guardándote para Dios. Y mira cuántas cosas te han venido en la vida. Porque te voy a decir algo. Esto es una guerra espiritual continua, permanente y constante. Cuando el diablo, por ejemplo, voy a ponerme yo como ejemplo, cuando el diablo no puede conmigo, va a tratar con mi esposa. Porque sabe que yo y mi esposa somos ¿qué? Somos uno, somos dos en uno. Amén. Cuando no puede conmigo y con mi esposa, ¿con quién tú crees que va a ir? Continúa con los hijos. Cuando no puede con los hijos, porque los hijos están bien parados en el reino, va contra los nietos. Cuando no puede con tu familia porque tú lo has cercado en la rodilla con oración, va contra tu trabajo. En otras palabras, Satanás siempre va a ir contra tus intereses. Todo lo que a ti te interese, le interesa a Satanás. Lo que a ti no te interesa, a Satanás no le interesa. Porque el propósito de Satanás es robar, matar y destruir todo lo que a ti te interese. Por eso el matrimonio debe de orar unido. El matrimonio tiene que estar de acuerdo. La familia que ora unida permanece unida. No hay lugar para Satanás y sus demonios. ¿Por qué? Porque así como Job todos los días, diga conmigo todos los días. Vamos, diga conmigo todos los días. Todos los días hacía un cerco alrededor de su familia. Usted hoy, a través de la oración, tiene que hacerla. Y usted puede estar seguro que el enemigo no la puede tocar. Tocará al vecino, pero a ti no llegarás. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no te puede tocar porque hay un cerco alrededor de ti y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende de todo mal, así como hoy salvó a su pastora del mal. Entonces tú dirás, bueno, yo no me dejo que el diablo gobierne mis pensamientos, ni yo hago esto, ni hago lo que usted dice, pastor. Sí, pero te influencia, te da tristeza, te pone preocupación, te trata de quebrantar la fe, trata de quitarte la fuerza, trata de desanimarte, o sea, quitarte el ánimo, trata de quitarte el gozo. En un momento determinado levanta un hijo, levanta un hermano, levanta la esposa, levanta un esposo, una palabra de manera que en la armonía en un momento se acabó. Y ese gozo que tú tenías espiritual porque estabas en la presencia, buscaste su presencia, te llenaste de su presencia porque en su presencia dice que hay plenitud de gozo. ¿Sí o no? En su presencia hay llenura de gozo, estás completo de gozo, no te falta nada. Pero en un momento determinado el propósito de Satanás es verte triste, es verte llorando, quejándote y lamentándote. Él no te quiere ver a ti gozoso. Porque el gozo, mira para acá, cuando tú una persona riéndose y gozándose y siempre está en jubileo, es porque tiene el poder y la fuerza de Dios, que es el que la hace mantener en esa forma. Cuando tú una persona quejándose, lamentándose, echándole la culpa a este, echándole la culpa a aquel, todo el mundo tiene la culpa menos él o menos ella. Esa persona necesita fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando tú tienes el gozo del Señor,
Nadie para ti es una agresión. Es más, ni el mismo diablo es un agresor para ti. Ni el mismo diablo es un agresor para ti. Pero cuando rompe ese escudo, cuando rompe esa valla protectora de poder, de autoridad, de dominio que te hace mantener en gozo, que te hace mantenerte arriba, él entra. Y si él trata de entrar dentro, en ciertas áreas de nuestra vida, no quiere decir que usted esté poseído, no quiere decir que usted esté poseído por Satanás, pero hay ciertas áreas de nuestra vida que se las cedemos. Hay ciertas áreas de nuestra vida que se las entregamos. Él no nos las quita, nosotros se las entregamos. Con un mal pensamiento, usted tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo siempre reemplaza todos los malos pensamientos por un buen pensamiento. Un mal pensamiento prolongado en su mente, es un control mental satánico. Se lo voy a repetir. Todo lo bueno es de Dios. Todo lo bueno es de Dios. Todo lo malo es de Satanás. Todo Dios lo hizo bueno y bueno en gran manera. Todo lo malo es de Satanás. Un pensamiento malo prolongado en tu mente, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? O sea, un pensamiento malo constante, prolongado, permanente. ¿Usted tiene la mente de Cristo? Sí. Si tengo la mente de Cristo, entonces mi mente, que es la mente de Cristo, no es compatible con ningún pensamiento malo. Puede pasar, pero cuando llegue lo reemplazo por uno bueno. De lo contrario, te controla el pensamiento. Acuérdate que los pensamientos son los que controlan nuestras actitudes y las que controlan nuestras palabras. Sus pensamientos se convierten en palabras. Su palabra se convierte en actitudes. Sus actitudes se convierten en costumbre, en su estilo de vida. Y el estilo de vida suyo es el que marca su destino espiritual. Un pensamiento prolongado es un control mental satánico. Aunque tú digas aleluya, aunque tú digas gloria a Dios, aunque tú digas lo que tú digas en el mundo espiritual cristiano, ese pensamiento controlado y prolongado le pertenece a Satanás. Porque dice la Biblia que todo lo que es bueno, todo lo que es noble, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en eso es lo que yo voy a pensar. Si no controlamos el pensamiento trata de entonces influenciar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras actitudes y nuestras palabras. Y es donde ocurre exactamente lo que dice la palabra de Dios: de la abundancia del corazón habla la boca. Sea bueno o sea malo. Una persona herida, tú no le puedes dar el altar. Dale una persona herida el altar para que tú veas lo que hace arriba. Hácelo. Le cae a batazo todo el que está sentado ahí abajo. Toda la frustración personal que tiene por dentro, todo el mundo que está allá afuera es el culpable. Menos yo. Yo soy el único que estoy bien, todo el mundo está mal. Y el único que está bien es Dios. Y cada día nosotros necesitamos de Él para estar mejor. Amén, para la gloria de su nombre. Todos nosotros, todos los días necesitamos de Dios. Si todos los días necesitamos de Dios, no quiere decir que estamos bien. Si todos los días necesitamos de Dios, es porque hay áreas de nuestra vida que están necesitadas. Y tenemos que ir a Dios para que Dios supla esa necesidad, sea grande o sea pequeña. Dios suple todas nuestras necesidades.
incluyendo lo que le está, porque hay veces que nos ubicamos en el dinero, ¿no? En el área económica. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria. Y nos ubicamos solamente en el dinero, en el área económica. No, escucha, mi Dios pues suple todas mis necesidades físicas, salud, espiritual, en el área espiritual, en nuestra lucha, en nuestra batalla espiritual y emocional, en el área del alma, donde nos entristecemos, donde nos decaemos, donde nos desanimamos, donde perdemos la fuerza, donde hay una serie de cosas allá adentro que están batallando día a día contra nosotros. Mi Dios pues suple todo lo que yo necesito, conforme a sus riquezas en gloria. Pero mi Dios suple esas necesidades, mire para acá, cuando yo se las cedo a Él. Tengo que renunciar a lo que le entregué a Satanás, arrancárselo, volverlo a traer y entregárselo a Dios. ¿Ustedes me están entendiendo en esta noche? Si mi corazón está lleno de odio y resentimiento, el odio y el resentimiento no es de Dios. Quien se metió allá adentro en el corazón no fue Dios. El que crea odio, resentimiento en el corazón de los hombres es el diablo, no es Dios. Entonces, si eso pertenece al infierno, ¿quién está metido allá adentro? Hermano, yo le estoy hablando aquí, estamos hablando de estrategias espirituales. Estoy hablando de estrategias espirituales para vencer nuestra batalla. Si usted quiere vencer la batalla, la primera estrategia es deshacerse de su enemigo. Es liberarte de él. Romper las cadenas que te ha tenido atado en ciertas áreas de tu vida. Es como Inglaterra, siendo un país pequeñito, así de este tamaño, por donde quiera, en cualquier país, es dueño de pequeños países, islas, etc. Por donde quiera tú ves Inglaterra. ¿Sí me entiendes? O sea, que tiene, por donde quiera es dueña, propietaria, siendo un país pequeño, dueño de países enteros. ¿Por qué? Porque lo conquistó y lo tomó por la fuerza. En esa misma condición está Satanás, o mucho menos todavía, porque Satanás no tiene poder. Escúchame esto que te voy a decir. Estoy hablando de un país pequeño, pero Satanás no es ni pequeño. Dios le pronosticó que para siempre dejaría de ser. O sea, no es ni pequeño, él dejó de ser. Él dejó de ser Satanás en la cruz del Calvario cuando Cristo lo destruyó a través de su muerte. Dice que a través de la muerte Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y nos rescató de sus garras porque nosotros vivíamos bajo el temor constante de la muerte. Él nos libera de las garras, nos traslada del reino de las tinieblas y nos pone en un reino de luz para que ahora nosotros anunciemos sus virtudes. No nos estés quejando, no nos estemos lamentando de lo que nos hace Satanás, ni lo que nos hace el diablo. Si tú sabes lo que me hizo, la trampa que me puso Satanás. ¿A quién le pone Satanás trampa? ¿A quién le pone? ¿A quién le pone Satanás trampa? A los ignorantes espirituales. Y te lo voy a enseñar ahorita por la palabra. Dice que a los ignorantes espirituales es al quien Satanás le pone trampa. Hay personas que dicen, yo no reprendo a Satanás porque cuando reprendo a Satanás se me levanta para arriba. Hay personas que tienen miedo de reprender al diablo y los demonios. No, yo no quiero entrar en guerra, yo no quiero estar en lucha, mejor lo voy a dejar tranquilo, no voy a revolver el avispero. Yo te voy a decir algo, revuelve el avispero o no revuelve el avispero ya está revuelto hace años. Quieras o no quieras, estás metido en una guerra espiritual. Está dentro de las avispas, pero ellas no te pueden picar. No te pueden picar, no te pueden tocar. Amén.
Una, aquellos que no se enfrentan a Satanás. Y otros que no saben cómo enfrentarse. Yo soy más que vencedor, yo soy más que vencedor. Y yo soy más que vencedor y Satanás comiéndoselo por una pata. Metido dentro de la casa, haciendo lo que le da la gana, virando la casa al revés, haciéndole y deshaciéndole. Yo estoy en victoria. ¿Y cómo estás en victoria? Con lucha, pero en victoria. La lucha es constante, pero la victoria también es constante y aplastante en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, mira para acá. Una de las cosas que hace Satanás es combinar estas fuerzas poderosas, antagónicas, con la carne. Imagínate una persona que está en la carne e influenciado por Satanás al mismo tiempo. Un cristiano en la carne e influenciado por Satanás solamente observa sus actitudes y escucha sus palabras. Mira lo que hace y escucha lo que dice. Porque de lo que hay por dentro de nosotros, de lo que estamos constituidos por dentro espiritualmente, sea bueno o sea malo, es lo que vamos a hablar hacia afuera. Y por supuesto, es de la manera que vamos a vivir en nuestro entorno espiritual. Amén. Entonces, una de las cosas que hace es que Él combina estas fuerzas poderosas, ¿estás conmigo? Con el mundo y la carne para batallar contra todo el género humano. Mire para acá. Los tres aliados, o sea, Satanás tiene dos aliados, y es el mundo y la carne. Acuérdate que estos tres son los enemigos del hombre, y por ende, mire para acá, todo lo que es enemigo del hombre es enemigo de Dios. Y todo lo que es enemigo de Dios se constituye enemigo del hombre. Satanás es un enemigo de Dios. Y como es un enemigo de Dios, es uno de tus principales enemigos. Otro de los puntos que se convierte en enemigo de Dios es el mundo. Si alguno se hace amigo del mundo, se constituye, dice Santiago, en enemigo de Dios. Amén. Dice que los que viven en la carne están también, en Romanos capítulo 8, en enemistad contra Dios. ¿Dice eso la Biblia? Porque el ocuparse de la carne es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la palabra de Dios, ni tampoco puede. La carne siempre se rebela. La carne siempre desobedece. Fíjate, para que tú veas cada vez que tú quieres, mire, para que cada vez que tú te sientas hacer algo espiritual, la carne dice, tienes que contar conmigo. ¿Sí o no? Cuando tú quieres hacer algo para Dios, la carne comienza a pedirte cuentas. Alabaré. ¿Sí o no? Comienza a pedirte cuenta de lo que tú vas a hacer. Y si tú querías hacer algo espiritual de este tamaño y comienza a escuchar la voz de la carne, comienza a reducirlo. ¿Por qué te ríes, amigo? Yo quería hacer esto, y entonces tú comienzas a escuchar esto y comienza a cajear contigo la carne, ¿verdad? No, pero si tú haces esto, no vas a poder hacer esto. Y si tú haces aquello, no puedes hacer lo otro. Y entonces tú comienzas a decir, bueno, está bien, no voy a poder hacer hasta allá, pero lo voy a hacer hasta aquí. No, tampoco está, lo voy a hacer hasta aquí. Y cuando viene lo que era así, lo hace así. Y cuando viene puede ser que ni así, no haces nada. Y se quedó en una buena intención. Y yo tengo un dicho muy mío, personificado mío, que dice que la vida del cristiano no es de intención, sino de acción. Casi siempre todos los cristianos se quedan en intención. Y la intención no te sirve para nada. La intención es buena para un comienzo, pero que sea progresivamente, que esa intención sea progresiva y que tú la lleves a la acción.
Porque la intención sin acción es como si nunca hubieras hecho absolutamente nada. Ni aunque, vaya, el peor de los casos es que haya pensado hacer algo bueno, que tú sabes que era factible, que podía ser provechoso y que no lo haya hecho. Eso es peor pecado todavía. Ah, no, pero no lo hice, pero es peor pecado. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Esto se está poniendo bueno. Es pecado, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, el diablo combina las fuerzas del mal, las fuerzas poderosas del mal con el mundo y con la carne. Trata de influenciarte con las cosas del mundo y al mismo tiempo con la carne para que tú no hagas lo que tienes que hacer en Dios. La fuerza más poderosa que existe, escucha, estoy hablando de estas tres, ¿no? Porque la fuerza más poderosa indiscutiblemente es el poder de Dios. Contra tal fuerza no hay quien pueda. Pero de estas tres, la más peligrosa es la carne. Porque Satanás con un poco de oración y ayuno, usted se fortalece en Dios y no tiene poder contra ti. Usted sabe, ¿verdad? El mundo, desde que tú naciste de nuevo y te diste cuenta lo que es disfrutar el mundo espiritual, el mundo para ti ya no tiene sentido. Ya la música, la discoteca, las cosas que te ofrecen allá afuera, la bebida, la droga, el alcohol, ya eso ya no, ¿verdad que no? Por lo menos lo primero que yo conté fue con eso. Pero donde quedan los residuos del mundo, del viejo hombre, es en la carne. Es ahí donde está su lucha espiritual. Es ahí donde está su conflicto continuo. ¿Y cómo yo puedo vencer en la carne, papá? Tienes que morirte. Tienes que morirte. ¿Qué es morirme? Morirme a mis deseos, morirme a mis pasiones, morir a mis caprichos. En otras palabras, morirme a lo que me gusta hacer, que tú sabes que te separa de Dios. Todo lo que nos separa de Dios es pecado. Todo lo que nos separa de Dios es pecado. Es más, pecado es eso, separación de Dios. Pecado es separación de Dios. Y muerte espiritual es separación eterna. Muerte espiritual es separación eterna de Dios. Si alguien muere espiritualmente y muere en esa condición, es separación eterna de Dios. Entonces la paga del pecado es muerte. A veces cuando entramos a Cristo, estamos vivos físicamente, pero muertos en nuestro espíritu. Quien gobernaba, quien mandaba y quien pensaba era el alma. Pero ahora, cuando nacimos de nuevo, de donde usted nació, fue del Espíritu. El Espíritu nace de nuevo. El que no naciere del agua y del Espíritu. Dice la palabra, nacimos de nuevo. Y al nacer de nuevo, el Espíritu ahora es el que controla el alma. Por eso el hombre espiritual no anda conforme a la carne. ¿Por qué? Porque cuando quieres soltar algo por la boca, el Espíritu es el que controla ahora tus pensamientos y te lo transforma, te lo reemplaza por uno bueno y tú no dices lo que tenías que decir. Porque andas en el Espíritu. La carne no, la carne lo suelta y bien soltado. Y si lo soltó bien bueno, le diste tremenda terapia a la carne. Te terapiaste a ti mismo. Entonces esa carne terapiada lo que hace es coger fuerza. Sí, la carne coge fuerza. Coge una fuerza, ¿por qué? Porque al soltar lo que no debía de soltar, como que soltaste, te sentiste bien en la carne, esa carne coge fuerza. ¿Qué fuerza, pastor? Esa carne coge poder. Y quien está gobernando en tu vida es la carne. Y todo lo que caiga ahí, ya usted sabe. Todo lo que caiga ahí. Busca después cuando pueda, por favor, capítulo 5. Vamos a Gálatas capítulo 5. Porque estamos hablando, acuérdate que Satanás controla. Si nuestra mente no es controlada por Dios, es controlada por el diablo. Tan fácil como eso. Mire para acá.
si nuestra mente no es controlada por Dios, es controlada por el diablo. ¿Me escuchó eso? Porque el que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. Si tu mente no es de Dios, entonces es del diablo. Estamos hablando, yo voy a hablarle a cara descubierta porque esto es una gran responsabilidad que yo tengo con ustedes. Tengo que hablarle la verdad, tengo que hablarle a cara descubierta, voy a mencionar diablo, diablo y Dios es Dios. Lo que es de Dios lo vamos a establecer y lo que es satánico también lo vamos a establecer porque para eso estamos aquí en esta noche. Amén. Así que usted no se asuste cuando mencionamos al diablo, ni mencionamos a Satanás, ni los demonios, porque ellos no tienen poder contra usted. Capítulo 5 de Gálatas. Todo lo que cae en la carne, miren lo que se puede convertir. ¿Estás conmigo? Mira para acá. Vamos a leerlo del 16. Mira cuál es el consejo paulino. Digo pues andar en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, no andamos con el diablo. El diablo no tiene, por eso dijo Jesucristo, ahora viene el príncipe de este mundo, hablando de Satanás. Y él ninguna parte tiene en mí. Cuando dice ninguna parte tiene en mí, es porque no le había dado un ápice de oportunidad ni de ventaja a Satanás. No le había dado lugar. Ninguna parte tiene él en mí. Entonces dice aquí, para que Satanás no tenga ninguna parte en nosotros, en ningún aspecto, mira lo que dice aquí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso le hemos dado cientos de veces, ¿no? Que caminemos en el Espíritu y no le demos satisfacción a los deseos de la carne. Aquellas cosas que van contra Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne o el capricho de la carne es contra el Espíritu. Y aquí está hablando con Espíritu con E mayúscula. Está hablando del Espíritu de Dios. Cuando se refiere al Espíritu del hombre es con E minúscula, pequeña. Entonces dice aquí, no anda en la carne, anda en el Espíritu. ¿En el qué Espíritu? En el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque los deseos, dice, si tú andas en el Espíritu no le das satisfacción a la carne. Tan fácil como esto, vaya. Si tú le das satisfacción a la carne es porque no está en el Espíritu. Y si estás en el Espíritu, no le vas a dar satisfacción a la carne. Porque tú no quieres perderte esos deleites espirituales. Porque sabe que automáticamente la carne mata las cosas espirituales. Vamos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo, el capricho de la carne es contra el Espíritu de Dios. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. ¿Te acuerdas? El paquete completo que tú querías realizar en Dios y aquello que te imaginaste, voy a hacer así. Pero cuando la carne entra en acción, empieza, y entonces no hace lo que tú querías hacer. ¿Por qué? Porque quien tomó control, el Espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne no te deja. El Espíritu a la verdad está dispuesto a hacerlo. Pero la carne dice, es débil. Por eso dice que una vida de oración es la que cancela todo eso. Velad y orad para que no entréis en tentación. Para que no haga lo que no debe de hacer. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es. Cuando dice que es débil, la carne se resiste. No tiene fuerza para entrar las cosas espirituales, no te deja. Mira aquí. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ustedes saben que cuando caducó la ley, vinimos ¿a qué? A la dispensación del Espíritu o la gracia. Cuando hablamos de la dispensación de la gracia, estamos hablando de la dispensación del Espíritu. Por eso dice aquí, pero si sois guiados por el Espíritu. Antes, ¿quién te guiaba? ¿Quién era? Era la ley. Dice que la ley fue nuestro ayo. Esa palabra ayo es nuestro guía. ¿Ve? Quien nos guía. La que nos guió hasta que nos introdujo en la dispensación de la gracia. Entonces dice aquí, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Por supuesto, no estamos bajo la ley. No estamos por obra. No vivimos por obra. Vivimos ¿cómo? Por gracia. El fin de la ley es Jesucristo, para justificación de todos aquellos que hemos creído en su nombre. Amén. La ley caducó. Entramos en una dispensación de gracia.
¿Está conmigo? Romanos capítulo 10, versículo 4, un momentito, por favor, porque... ¿Qué dice ahí? Romanos 10, 4. Dímelo bien alto. Porque el fin de la ley, es decir, que ya la ley llegó a su fin. ¿Quién fue el que le dio fin a la ley? Porque el fin de la ley es ¿quién? Es Jesucristo. Entonces no estamos bajo la ley. No somos reos de la ley. Mira qué versículo más lindo. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Volvamos nuevamente atrás. ¿Dónde estábamos? Porque es que esto es muy importante que lo sepamos, porque si no sabemos esto, si no sacamos esto a la luz, aunque muchas veces quizás este versículo bíblico nosotros lo hayamos dado, estamos en victoria, somos más que vencedores, y hay una serie de cosas que están controlando nuestras vidas que no son de Dios. Y si Dios no toma el control completo y total de nuestra vida, no estás en ninguna victoria. De la única manera que estamos en victoria es cuando Jesucristo toma el control completo y total de nuestras vidas. ¿Cuándo toma el control total de nuestras vidas? Cuando andamos en el Espíritu y no le damos satisfacción a la carne. Porque el que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Aleluya. Esa es la diferencia. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. De hecho, no estamos bajo la ley, repito. Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne se van a manifestar. Es que yo soy muy espiritual. ¿Tú eres muy espiritual? Mira las actitudes del espiritual, a ver si son espirituales. Porque las obras de la carne son manifiestas, o sea, se manifiestan. Hay veces que tú una persona dice, wow, qué espiritual y aleluya, y tú aleluya, gloria a Dios. Pero cuando quizás tú intimas, hay veces que uno dice, wow, pero hay veces que nos equivocamos. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? Aunque tenemos cierta percepción espiritual, pero hay veces que nos equivocamos con las personas. Y no era lo que pensábamos. Dice, wow, pero ni por la mente me pasó. Porque una persona, mientras esté callada, tú no sabes quién es, pero cuando habla, cuando se manifiesta y se revele, tú sabes lo que hay adentro. Dice, wow. ¿Cómo es como dice el dicho? Caras vemos, corazones no sabemos. Aquí está mi dichosa, la que me dice muchos dichos. Gloria a Dios. Ahora, mira para acá. Repito. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Vamos, ¿que son qué? Adulterio. Fornicación. Adulterio es estar con un hombre o una mujer sin casarte. Fornicación es estar con una persona, tener relaciones sexuales sin estar casado con ella. Esa es una obra de la carne. Inmundicia. Todo aquello que nos lleva a hacer cosas inmundas, bien cochinas, bien sucias. Todo lo que sea sucio y cochino y bien cochino, eso es inmundicia. Adulterio cuando tú estás casado y te metes con un hombre. O un hombre se mete con una mujer. Amén. Pero fornicación es cuando tú tienes relación con una persona sin haberte casado. Inmundicia. Todo lo que sea inmundo. Lascivia es ese deseo constante de la carne. Idolatría. Cuidado, porque idolatría no es solamente, mira aquí está hablando de idolatría. Idolatría no es solamente adorar a otros dioses. Usted puede ser su propio Dios. ¿Cómo? Todo lo que lo aparta de Dios es idolatría. Hay personas que tienen idolatría con su propio cuerpo. Idolatran su cuerpo. Idolatrar a los hijos. Idolatrar a la esposa.
idolatrar al esposo. Dice el hermano que con la moda idolatran la moda. Alguien dijo que la moda no incomoda, ¿no? Pero cuando es mundana, sí incomoda. La moda no incomoda, usted póngase lo último, pero que no incomoda a los demás que están a tu alrededor. Usted puede ponerse, usted puede vestirse con la mejor gala, con la mejor ropa, pero que no se siente usted incómoda en el mundo espiritual. Mira, cuando usted se viste y usted se siente incómoda por el espíritu, cámbiese la ropa. Cámbiese la ropa, porque eso no glorifica a Dios. Amén. Idolatría, cualquier cosa que pongamos primero que Dios. El trabajo se puede convertir en idolatría. ¿Ve? Cualquier cosa. El carro, idolatría. La casa, idolatría. El trabajo, la empresa, el dinero. Todo lo que nosotros interpongamos por delante y dejemos a Dios para atrás, ese es tu ídolo. Hechicería. ¿Cómo es? Amén. No, limpiar la casa no. Estoy diciendo porque si yo puedo limpiar la casa aquí y allá, estar limpiando siempre porque eres... No, pero porque eres limpia. Pero la cosa es cuando la limpieza de la casa no te deja venir a la iglesia. Cuando la limpieza de la casa no te deja leer la Biblia, cuando la limpieza de la casa no te deja orar, cuando la limpieza de la casa es un obstáculo para buscar a Dios, cuando lo que tú tienes y lo que tú haces es un obstáculo para buscar a Dios, ese es tu ídolo. Amén. Hechicería. Tenga cuidado, porque hechicería no es solamente ir allá con los babalaos y todo eso, ¿verdad? Hay personas que hay personas que hacen cosas que no, tú sabes. Por ejemplo, meter una película de esa del infierno dentro de mi casa. ¿Qué cosa estoy haciendo? Activando los demonios. Estoy activando los demonios dentro de mi casa. Mírate a ver películas demoníacas, bien demoníacas para que tú veas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pero sabe que en la película El Exorcista, cuando la estrenaron aquí en Estados Unidos, por diferentes puntos y por diferentes cines donde la estrenaron, la gente se manifestaron. La gente fueron poseídas. Tuvieron que llevar las ambulancias y sacarlo con espuma por la boca porque se manifestaron los demonios. Eso fue cuando inauguraron, cuando por primera vez inauguraron, no, cuando estrenaron la película El Exorcista. Busca los periódicos, métase a la internet y averigüe para que usted vea. La protagonista, etcétera. ¿Por qué? Porque son pactos satánicos. Y aunque tú no vayas a donde está el brujero y tú no vayas a donde está el hechicero, eso se mete dentro de tu casa. Le está dando entrada a los demonios en tu casa. Los demonios se te están colando dentro de la viña. Atar las zorras pequeñas que echen a perder tu casa. No le dé acceso a Satanás, por favor. Y así sucesivamente, hermano. Una pila de cosas que hacemos nosotros que hay que tener cuidado. Yo quiero que usted sepa, usted no tiene que coger el agua bendita, usted no tiene que coger agua y poner un vaso de agua, como yo he visto por ahí las iglesias, unas iglesias esas pares de sufrir que te ponen un vaso de agua. Eso es espiritismo. Eso es espiritismo. Eso lo usábamos nosotros en espiritismo. Cuando practicábamos el espiritismo en mi casa y cuando practicábamos la hechicería, teníamos una bóveda que le llamábamos. Es como un altar un altar espiritual. Yo no sé si usted ha ido a una casa que usted ha limpiado por ahí o que usted ha ido a visitar y ha visto una mesa con muchos vasos de agua en el medio de una copa con un crucifijo. Eso es un altar a los demonios. Eso es un altar espiritual a los demonios. Entonces, si te dicen allá en la televisión, coge un vaso de agua y ponlo y ora por él, ¿tú no necesitas orar sobre un vaso de agua? La oración eficaz del justo puede mucho. Usted active solamente su fe y ore. Yo he visto, no, tira sal.
venga, voy a poner eso yo lo vi en la televisión. Pusieron unas mantas y lo llenaron de sal. Entonces todo el que está enfermo, venga por aquí, camine por sobre la sal para que usted sea sano. Eso es hechicería. ¿Y saben qué se basaba? Y tenía que venir sin zapatos. ¿Saben qué se basaba eso? En que la sal es buena. Jesucristo dijo, buena es la sal. Pero no la sal. Y como dice, buena es la sal y la sal es buena, nosotros vamos a poner sal en el altar. Usted se quita los zapatos y pase por ahí. Los demonios van a salir y las enfermedades van a salir. No, ni los demonios van a salir ni las enfermedades van a salir, porque eso no es bíblico. Cuando Jesucristo habló que la sal era buena, estaba hablando de usted. Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Si la sal se desvanece y se vuelve insípida, ¿de qué te sirve? Es lo que está diciendo. Si tu vida espiritual se vuelve insípida, no tiene sentido, no tiene sabor, no tiene gusto, ¿para qué te sirve esa vida? Hay gente que tiran aceite, hay gente que tiran sal. Dice la Biblia que para sacar un demonio, escucha para acá, iglesia contemporánea, bíblicamente, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. No tengo que pasarlo por la sal, ni tirarte un cubo de agua, ni tirarte sal. No tengo que hacer absolutamente nada. Solamente en el nombre de Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y esto sanarán. Lo que tenemos que activar nuestra fe. Entonces, cuidado, porque hay gente que está mirando la televisión y piensa que todo lo que escuchamos y todo lo que vemos de Dios, y no todo lo que vemos, y no todo lo que escuchamos es de Dios. Tienes que evaluarlo en el mundo espiritual, tienes que llevarlo cautivo a la palabra del Señor, tienes que discernirlo de una manera espiritual para ver si es Dios el que te está hablando y si esto es de Dios. Entonces vamos a seguir rapidito, porque aquí el tiempo se nos va muy rápido. Hechicería, enemistades. Hechicería, ahora dice enemistades. Una persona que no se lleve con nadie. Una persona que no se lleve con nadie, que le sea difícil relacionarse, usted puede estar seguro, y se lo digo por experiencia, que no es fácil, que es muy difícil. Es muy difícil que tenga una buena relación con Dios. Porque lo primero que hace nuestra relación con Dios es comunicarnos con el prójimo. La persona que no tiene amigos, que no tiene amistades, que siempre está en conflicto, en amistades con todo el mundo, es una obra satánica influenciando sobre la carne y tratando de apartarla, quizás de su familia, quizás de sus hermanos de la iglesia, compañeros laborales, vecinos. Son personas que no se trata con nadie. Contra todas las banderas. Pleitos. Casi los pleitos, la mayoría de los pleitos no bien resueltos en Dios, ¿qué es lo que traen? Enemistades. Una cosa te va ubicando en la otra. Celos. Cianuro dice. Celos. Si mi hermano tiene un buen trabajo, tiene un buen empleo, tiene óyeme, por favor, gózase con los que se gozan. Usted tiene que gozarse con los que se gozan. Si a mi hermana o a mi hermano lo botaron del trabajo y por casualidad tuviste una discusión con él, no te alegres. No te atrevas a alegrarte. Y mucho menos decir, Dios lo castigó o la castigó. Cuidado. Porque quizás esa persona Dios le quita el trabajo porque le tiene otro mejor. Y tú por celoso o por celosa, nunca puedes tener uno, jamás puedes tener uno, porque no estás atendiendo tanto las bendiciones de los demás que te estás perdiendo las tuyas propias. Estos son estrategias espirituales para vencer nuestras batallas. Estos son estrategias.
si no abrimos nuestro entendimiento de lo que le estoy diciendo y no captamos lo que el Espíritu Santo en esta noche nos quiere transmitir, usted sigue en la misma condición. Y si sigue en la misma condición, continúas en el mismo nivel, sigue en un statu quo, ¿sabe? Que no hay avance, que no camina, ¿sabe? No hay una línea dimensional que te lleva hacia arriba, hacia donde Dios te quiere llevar. Nosotros estamos alineados con la palabra y esa línea nos va llevando en dirección hacia arriba todos los días. Y para eso tenemos que reflexionar en lo que somos, pero mire para acá, sin poner el paño por delante, como lo ponía Moisés. ¿Se acuerdan ustedes? Usted tiene que destaparse a cara descubierta, mirar lo que hay en usted, en el nivel que está y hacia dónde quiere llegar. ¿Y qué es lo que está haciendo para llegar allá? Para poder llegar allá tenemos que soltarnos y despojarnos. Pablo dijo, yo tengo que soltarme y despojarme para llegar a donde yo quiero llegar. Hay muchas cosas que para mí son ganancias, pero yo las tengo que sacar, las tengo que soltar de mí, tengo que soltarlas para poderme agarrar de lo eterno. Tenemos que soltarnos de lo temporario y agarrarnos de lo eterno para poder llegar a nuestro punto de referencia. La meta de nosotros es Cristo. La meta de nosotros es Cristo. Dice Pablo, me suelto de las cosas materiales para agarrarme de Cristo, para poder llegar con Él a la meta. Sin Él no puede llegar a la meta. Con Él llegamos a la meta probado. Sin Él nos quedamos en el camino. La carne para nada te aprovecha. La carne te da agotamiento físico, espiritual y emocional y te deja tirado en el camino. Cristo dice, yo nunca te dejaré. Cuando estés agotado, yo te doy nueva fuerza. Cuando no puedas dar un paso, yo te tomo por la mano. Cuando caes, yo te levanto. Si vuelve a caer, te levanto. Y si vuelve a caer, 7 veces yo te levanto y 7 veces yo te vuelvo a restaurar, porque yo estaré contigo para eso todos los días hasta el fin del mundo. Déjame terminar esto aquí, por favor, para ver si terminamos esa parte del libro. Vamos, envidia, que nos quedamos, ¿no? Envidia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras. La carne por nada se agita. No, la ira es una carnalidad. Dice, airado pero no pequéis, porque puede ser que en algún momento determinado, pero viene para acá. Cuando dice airado pero no pequéis, está hablando una ira justa. Estoy hablando de una ira justa. Por ejemplo, yo voy pasando por aquí y yo veo que un hombre está golpeando a una ancianita, la está maltratando y le está quitando la cartera. Y si yo tengo la habilidad para podérsela quitar y arrancar y poder evitar eso, o sea, uno se pone airado. ¿Sí o no? Uno se pone airado con esa persona, entonces esa ira es justa. Ahora dice, no peque, trata de desapartar, trata de buscar la paz, pero tú no caigas en el mismo abismo que está él. Porque la ira, escucha para acá, estamos hablando, airado pero no pequéis, estamos hablando de la ira de Dios. Estamos hablando de una ira espiritual, no estamos hablando de una ira de la carne. Mire, esto no lo habíamos visto nunca de esa manera. Estamos hablando de la ira de Dios. Así como en nosotros está el amor, en la injusticia se manifiesta. ¿Sabe? Hay un celo, hay una ira santa. Por ejemplo, Jesucristo entró al templo y dice, el celo de Jehová me consume, y cogió y golpeó y acabó y viró las cosas allí al revés. Pero ese celo era el celo de Dios, o sea, era un celo espiritual y él tenía la autoridad para hacerlo. Yo tengo autoridad espiritual, pero pero él era Dios encarnado. Llegó allí y viró todas las casas al revés. ¿Por qué? Porque llegó al templo y el templo se había convertido en cueva de ladrones. Él, como Dios encarnado, tenía la autoridad para hacerlo. Entonces nosotros tenemos, la justicia de Dios está en nosotros, porque nosotros hemos sido justificados. Y como hemos sido justificados, todas nuestras actitudes, pensamiento y palabras tienen que ser bajo la justicia de Dios. Cuando nosotros vemos una injusticia llevándose a cabo con una persona y sabemos que es injusto, lo que se activa ahí es lo bueno, es lo bueno contra lo malo. Es la justicia de Dios que se prende, se enciende contra lo mal hecho.
Pero como es la justicia de Dios, no me va a llevar a hacer las mismas cosas que Él está haciendo. Dice que se te sienta, que se te prenda la ira, que la justicia siempre se te prenda, pero no vayas a pecar. Entonces mira para acá, no vayas a pecar, porque en la justicia de Dios no vamos a pecar. La justicia de Dios es precisamente contra el pecado. Y la justicia de Dios, cuando nos lleva al pecado, ya no es justicia de Dios. Es la ira de los hombres. ¿Me entendieron esa parte? La justicia de Dios, vamos a ver, te lo voy a explicar para ir al segundo paso. La justicia, o sea, las cosas justas de Dios, cuando vemos las cosas malas, se activan sobre nosotros. ¿Ve? Ahora, esa justicia de Dios no nos puede llevar a nosotros a caer en el mismo pecado que nosotros estamos viendo, que es injusto. Ahora, ¿por qué? La justicia de Dios y la justicia de los hombres no son iguales. Cuando el hombre actúa en la carne y se pone todo airado y todo desordenado, dice, no, mi Dios me dice airado, pero no pegué. No, esa es la carne. Porque jamás en la vida la ira de Dios te va a llevar a cometer pecado. ¿Me entiendes? Cuando dice, te activa la ira de Dios en mí en algo justo, yo hago algo mal hecho y la ira de Dios se me activa. Pero ahora yo por encima de eso no voy a coger lugar para la carne y hacer otra cosa peor. ¿Por qué? Porque en la justicia de los hombres, porque en la ira de los hombres no obra la justicia de Dios. ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos claros? Si hay duda, dime, yo se lo voy a repetir. ¿Alguien no lo entiende? No tengas pena. Por ejemplo, yo me pongo airado en la carne y yo voy a cometer pecado. Mira para acá, la ira en la carne siempre comete pecado. Eso no falla. La ira en la carne siempre comete pecado. Y dice que en la ira de los hombres en la carne no obra la justicia de Dios. Amén. Pero si yo veo algo mal hecho con mi hermana, lo que se activa en mí es la ira de Dios contra lo mal hecho. ¿Por qué? Porque el estilo mío de vida es hacer lo bueno, es hacer obras justas. Todas mis actitudes, palabras, pensamientos son justos. Y cuando yo veo algo mal hecho, pues es algo contradictorio que me hace reaccionar ante la injusticia. Entonces yo me puedo poner airado, pero dice el Señor, no vayas a pecar con la ira de Dios. Hay tremenda revelación. Hay una revelación profunda. Vamos a terminar. La ira, contienda, siempre. Personas que tú no sabes cómo le vas a hablar. Por donde quiera que le hable, esto es una contienda. Está con un bate así preparado a la ofensiva. Para que tú le sueltes una, ¡pah!, te las batea todas. Entonces es una contienda. Hay personas que tú no puedes hablar con ellas. Eso es. ¿Porque son qué? Porque son contenciosas. Piensa que cualquier cosa que le digan siempre, aunque reconozca que es verdad, que eso es lo que está pasando, no lo reconocen. Entonces entran en contienda, entonces esa persona tienes que dejarla, que Dios obre con ella y que haga el milagro que tenga que hacer. Diga conmigo, contiendas, disensiones, más o menos lo mismo. Se dicen, aquí, tú sabes, un combate contra los otros. Disensiones, herejías, envidias, homicidios. Dice la Biblia que el que no ama a su hermano ya es homicida. Borracheras. Hay algunos que todavía les gusta, como decían en Cuba. ¿Cómo es que decían en Cuba? Empinar el codo. No, algo de la jutilla, ¿no? Sí. Eso. Porque siempre cogían la botella. Al borracho. Vamos, termino. Envidia, homicidio, borrachera, orgías. Orgías. ¿Sabes lo que es orgía, no? No es discoteca, no. Eso no es orgía. Ojalá que eso fuera orgía.
Orgía es meterse en un cuarto 3 y 4 y compartir pareja, hombre con aquel yo te comparto la pareja, tú me das la mujer, el otro se la... O sea, hacer orgía, todo el mundo ahí teniendo orgía, relación sexual en grupo. Y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El tiempo se me fue, no puedo seguir. La pregunta es, y con honestidad, ¿se identifica usted con alguna de estas obras que hemos mencionado? ¿Hay alguien que se identifique con esto? Levanta la mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo me identifico también. ¿Quién más? A ver, levante la mano. Vamos a orar para que entonces hay áreas de nuestra vida que nosotros necesitamos afinar en Dios. Los demás no, los demás están en el Espíritu. Y gloria a Dios por los que están en el Espíritu. Gloria a Dios por ustedes que están en el Espíritu. Y no satisfacen las obras de la carne. Si usted está en esa condición, levanto la mano, dice que los mentirosos tampoco heredarán el reino de los cielos. El que practica la mentira es del diablo. Entonces, si al final nosotros sabemos que hay áreas de nuestras vidas que necesitan ser reparadas y nos callamos, nos omitimos, no, yo se lo muestro a Dios, no. Aquí estamos hablando a cara descubierta. Aquí estamos hablando, mira, corazón abierto y cara descubierta, face to face, delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que como un equipo, esta es la familia de nosotros. ¿Cuál es el problema? Si esta es la familia, si estamos aquí unidos y después vamos a estar unidos en el reino de los cielos. ¿Tú crees que si no nos podemos mirar face to face, cara a cara, aquí en la tierra, nos podemos ver después en el reino de los cielos? ¿Tú crees que podrás entrar allá arriba? Dios te va a decir, si no fuiste capaz de mirarle cara a cara a tu hermano y no puedes hablar la verdad en la congregación, ¿cómo tú crees que tú vas a ser heredero del reino de los cielos? De los cuales os amonesto que los que practican, escucha, practican tales cosas, practican. O sea, es una práctica, es un estilo de vida. Puede ser que tú hayas fallado en una palabra, puede ser que tú hayas tenido un celo, una envidia por ahí que se te manifestó, porque yo creo que por ahí eso es humano. Una ira de un momento que hablaste con ira y golpeaste donde no tenías que golpear, con palabras. Pero vamos a soltarnos de eso, vamos a soltarnos de todo lo que nos drena, mire para acá, de todo lo que nos drena nuestra vida espiritual y vamos a comenzar a crecer. Vamos a comenzar a crecer. Tú puedes estar seguro que lo más lindo, lo más maravilloso, la dimensión más grande que puede vivir un ser humano es en la dimensión espiritual. La carne no te aprovecha para nada. La carne te mata, te controla y te exige. El espíritu no. El espíritu te eleva, te fortalece y te lleva a otras dimensiones de gozo, de poder y de autoridad. Y vas a ver que lo que era difícil para ti en la carne, ahora se te hace facilito en lo sobrenatural. Se te hace facilito en el espíritu. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por poner, Señor, estas estrategias en manos nuestras. Son estrategias que nos llevan hacia adentro, que nos muestran hacia adentro para podernos entonces manifestar hacia afuera. Tenemos que ver primeramente lo de adentro para entonces poder corregir lo de afuera. Esto es de adentro para afuera. Y te damos gracias porque tú a través de tu Santo Espíritu en esta noche nos estás haciendo ver, Señor, a través de la luz de tu presencia en nosotros, las áreas que necesitan, Señor, ser reparadas. Aquellas áreas que todavía están en oscuridad porque no te las queremos entregar. Aquellas que reservamos, tenemos un cuarto que dice reservado porque son nuestros y son solamente para de vez en cuando entrar a ellos y deleitarnos de él. Pero hoy, Señor, abrimos todas las puertas de nuestro corazón de par en par. Tu palabra dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno en esta noche oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te doy gracias en esta noche por tu presencia. Señor, que lo que hemos escuchado, que lo que hemos aprendido, lo llevemos de vuelta para la casa y lo practiquemos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias en esta noche. Gracias por hablarnos de una manera tan exquisita. En el nombre de Jesús. Amén.